lunes de reporteros en Noticias 22. Alberto Aranda nos platica de gordofobia. Y se presenta en México la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Yale, que dará una gran sorpresa. Rafael García Villegas, amigos de Noticias 22, qué gusto estar con ustedes, Rafa. Laura Barrera, mi querida Laura, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vaya qué fin de semana para la cultura de México y del mundo. Noticias muy lamentables, grandes pérdidas. Entre ellas, como se ha venido reportando aquí en Canal 22, hizo una transmisión especial de la partida del maestro Ignacio López Tarso, queridísimo, 98 años de edad, y un referente del teatro, del cine y de la televisión. Efectivamente, muy generoso con el público, desde luego, pero también con los medios, particularmente con Canal 22. Tenemos grandes recuerdos de él, entrevistas que nos concedió siempre con un muy buen sentido del humor y siempre derrochando su gran talento. Y justo por ello, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para despedirlo. El teatro... ¿Qué es el teatro? Ha sido mi gran placer. Yo me hice actor pensando en el teatro. Y ha sido un camino extraordinariamente fértil y muy bonito, muy agradable. Yo les deseo que los que estudian teatro y van a ser actores y piensan en el teatro como fundamental en su carrera, luego se puede hacer televisión y cine y todo lo que quieran. Pero el teatro es fundamental. Yo digo que una carrera de un actor de cine o de televisión debe iniciarse en el teatro, que es el mejor aprender a ser actor. La tarde de ayer, bajo el cielo nublado de la Ciudad de México, cayó el telón que pone fin a la obra más importante de la que fue protagonista el primer actor Ignacio López Tarso, esa que relata los triunfos y satisfacciones de una vida entregada por completo a la actuación. El escenario no podía ser otro que el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país, cuya historia demuestra cuán longeva fue la trayectoria vital del maestro, pues el coloso de mármol no había sido inaugurado siquiera cuando él llegó al mundo. Alrededor de las 7 de la noche, el féretro con los restos mortales del actor llegó al inmueble, donde ya lo esperaban cientos de personas de todas las edades y esferas sociales. Entre aplausos, fue ingresado al recinto y colocado en el lobby frente a una gigantesca fotografía correspondiente a la última etapa de su vida. Así inició el homenaje que la Secretaría de Cultura organizó para dar el último adiós al reconocido actor. Su rostro, maestro, es un ícono de las pantallas y de los escenarios. Como ningún otro, usted representa la grandeza del arte actoral mexicano del siglo XX. Último integrante de una generación dorada que encumbró al teatro mexicano con la riqueza de su repertorio. Familiares, amigos, colegas y miembros de la comunidad teatral y del espectáculo asistieron al Palacio de Bellas Artes para rendir honores al primer actor, referente histórico del arte escénico nacional y figura icónica del cine mexicano. Las actrices Tina French y Luisa Huertas, así como los histriones Sergio Corona, César Costa y Salvador Garcini, fueron algunas de las personalidades cercanas al maestro que hicieron uso de la palabra. Siempre estaba inspirado, nunca fallaba ninguno de sus textos, ninguna de sus intenciones, y cada vez iba mejorando más y más y más. Vivió más horas de vida en el escenario que en su propia vida. Nos dio raudales de vida, de talento, de rigor, de disciplina y de amor, y de una manera gozosa de vivir la vida. A diferencia del entrañable Macario, personaje al que dio vida en 1960 de la mano de Roberto Gabaldón, Ignacio López Tarso parecía haber hecho un pacto con la vida y no con la muerte. A sus 98 años de edad,
se mantenía activo, lúcido y deseoso de volver a los escenarios teatrales, tal como recordaron sus nietos Mariana López y Antonio Sánchez. Gracias, abuelo, por el legado que nos dejaste como artista y como ser humano. Siempre vivirás en todos nosotros y fue un privilegio quedarme a tu lado hasta tu último aliento. Ahora solo les pido un fuerte aplauso para el primer actor, Ignacio López Tarso. Por supuesto, sería ocioso querer nombrar todas las películas en las que participó. Son más de 60. Destaca Macario, que ya escuchamos en la nota, Nazarín, El hombre de papel, La vida inútil de Pito Pérez, Cri-Cri, El grillito cantor y un largo etcétera, en todos los registros para todos los públicos. Y también, Laura, su vida en el teatro, lo escuchábamos en la nota, incansable. De hecho, el día de hoy, en la mañana, también hubo otro homenaje de cuerpo presente en el Teatro Independencia, al sur de la Ciudad de México, donde se estuvo presentando hace unos meses todavía con esta sed de escenario incansable, de verdad un hombre admirable en toda la extensión de la palabra. Que iba desde un Shakespeare, con cualquier obra que se le presentara de este autor, con Una tempestad, hasta los corridos que dominaba y de los cuales también grabó muchos discos. Se presentó por toda la República Mexicana en, como decías, un registro completamente distinto. Y lo recordamos, las últimas entrevistas en efecto fueron para Canal 22, estuvo en un enfoque hace un par de años. Ahí veíamos al inicio de la nota la entrevista que concedió para Con la X en la frente, también de Noticias 22, y subrayar que además estuvo en el concierto que ofreció Antonio Sánchez en junio del año pasado en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que estaba presentando su disco, y ahí estaba don aplaudiéndole a su nieto, orgullosísimo. Emocionado. Sí. Y bueno, y los homenajes continúan de una u otra manera. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes aseguró que la claqueta AMSI, que se llama Ignacio López Tarso, buscará continuar con el nombre de tan importante actor. Y no solo como reconocimiento a su memoria, sino también como un símbolo de honor para quienes la reciben. Y también los invitamos, a propósito de estos homenajes, a consultar la programación especial que Canal 22 ha preparado desde este fin de semana y a los subsecuentes días. Hoy a las 10 de la noche estén muy al pendientes de esta pantalla y seguimos celebrando la vida y el legado de este gran histrión. Habrá mucho que repasar de su trayectoria, de su vida. Y bueno, desafortunadamente también las letras están de luto. Falleció la autora del Estridentismo, Memoria y Valoración. Murió a los 71 años la escritora e investigadora Esther Hernández. Así lo dio a conocer desde su cuenta de Twitter la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, quien le dedicó unas bellas palabras. Querida Esther Hernández Palacios, allá con las estrellas brillarás de lila y morado. Harás poesía, pintarás de colores el cielo. Gran amiga, luchadora incansable, generosa creadora y maestra, amiga entrañable. La lluvia de Jalapa acompaña esta tristeza. Su vida se vio marcada por la tragedia, por la violencia que golpea al país. En 2010, su hija Irene Méndez Hernández Palacios fue asesinada en Jalapa. Paralelamente, su yerno también fue asesinado. En 2011, el libro Diario de una madre mutilada ganó el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Hasta el día de su muerte, 13 años después del homicidio, la poeta y ensayista buscó justicia para su hija, aunque ésta nunca llegó. Esther Hernández también fue directora del Instituto Veracruzano de Cultura y de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Noticias 22, Julio López. Y la verdad también una triste noticia. Aprovechamos para enviar un abrazo fraterno, solidario a los familiares, amigos de la historiadora Alejandra Layú,
Vargas, quien falleció este domingo, pues una mujer extraordinaria, brillante. Brillante en toda la extensión de la palabra, quien fuera la cronista además de la presidencia de la República en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. También se desempeñó como directora general de Canal 11 por 11 años, entre 1991 y 2000. De hecho, tú tuviste la oportunidad de trabajar con ella, trabajar Laura, con sí. ella, una mujer de enorme carácter, de grandes ideas, modernizó el Canal 11 de una manera muy notoria. Ya estaba en ese momento la digitalización, la renovación de los equipos, imagínate en aquellas épocas. Y Bisbirige, en gran parte Bisbirige es también efectivamente, obra y legado de Alejandro. Llevó series de televisión, llevó trabajo, obras para jóvenes, para niños, a la televisión pública. Y bueno, pues ahí está un enorme legado. Y otra triste noticia en el ámbito cultural. Pues sí, se confirmó la muerte del Premio Nobel de Literatura japonés Kenzaburo Oe. Murió a los 88 años el Premio Nobel de Literatura 1994 Oe Kenzaburo. Aunque su fallecimiento ocurrió el 3 de marzo, hasta ahora se revela su deceso. La noticia fue dada a conocer por la editorial Kodansha. Kenzaburo es básicamente uno de los escritores más importantes, si no el más importante, de la literatura japonesa de posguerra. Es un escritor que ha cambiado radicalmente la manera en que hoy comprendemos Japón. Se afirma que su obra estuvo influenciada por la literatura francesa, particularmente por Jean-Paul Sartre. Y esto no es casualidad, pues estudió letras francesas en la Universidad de Tokio. Otro escritor importante para Oe va a ser Mark Twain. En recurrentes momentos va a mencionar a Huckleberry Finn como una fuente de inspiración absoluta para él, ¿no? Su primera obra se remonta a 1957. Se trata del cuento de Catch, que gira en torno a un piloto norteamericano capturado en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En 1976 viajó a nuestro país, invitado como profesor del Colegio de México. Aquí escribió El juego de la contemporaneidad, una recreación fantástica de la historia de Japón. Tomó como fuente de inspiración el mural de Diego Rivera, Sueño en una tarde dominical en la Alameda Central, y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No solo vino aquí a ser profesor, sino que le gustaba ir a las cantinas, ¿no? Del centro, sobre todo. Y bueno, con García Márquez inclusive, ¿no? Y en una de esas cantinas dice esta anécdota, que se encontró con una persona que estaban tomando y le cuenta, bueno, a mí me fascinó, dice, bueno, una novela mexicana que cambió la vida de contar a esta persona en la cantina, y la novela era Pedro Páramo. Entonces esta persona que está escuchando en la cantina, en medio de copas, le dice, ah, sí, yo escribí esa novela. Entonces ahí está la historia de cómo Juan Rulfo conoció a Oe Kenzaburo. Oe Kenzaburo fue un hombre comprometido con sus ideales antibélicos. Fue uno de los fundadores del grupo Asociación Pro Artículo 9, creada en 2004, cuyo objetivo era defender la cláusula de la Constitución de 1947 que obliga a Japón a renunciar a la guerra para resolver disputas internacionales. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí el agradecimiento a Machape, investigador de literatura japonesa del Colmex, del Colegio de México. Por traernos este recuerdo de Kenzaburo Oe, quien afortunadamente está traducido en nuestro idioma. De verdad, una invitación a leerlo es fundamental para conocer el Japón contemporáneo. Y la memoria del escultor Fernando González Gortázar fue motivo de homenajes también este fin de semana. La cita fue en el Museo de Arte Moderno. El escultor, arquitecto y escritor mexicano Fernando González Gortázar concebía el arte como una promesa de felicidad. Quizá por ello, Carlos Monsiváis dijo de él que se trataba del último de los románticos. Sea como fuere, su legado confirma que se trata de un referente fundamental de la arquitectura, el urbanismo y la plástica mexicana. Así es como fue recordado durante el homenaje póstumo que se le rindió este sábado en el Museo de Arte Moderno. Fernando era un loco, y quien no lo entienda así es que no lo conoció, pero era un loco genial. Yo a veces le decía que había puesto más esfuerzo en construir el personaje que en la obra misma que él tenía.
Como un equilibrista de la geometría, lo definió su amigo el arquitecto Álvaro Morales, quien colaboró durante más de 3 décadas con él. Por su parte, la arquitecta y editora Arabella González señaló que su legado no se limita al patrimonio material, sino que abarca también su pensamiento. Fue un faro para muchos de nosotros, le consultábamos y además de las creaciones, como él, como artista, su reflexión fue de mucha ayuda para muchos creadores. Durante la ceremonia se recordó otra faceta que complementa el perfil del artista, su férrea defensa del patrimonio cultural y de la naturaleza, a la que consideraba la gran fuente de toda ética, moral y estética. En mucho de su obra existe como esta pretensión no de copiar a la naturaleza, porque eso lo han hecho muchos, sino de abstraer las formas de la naturaleza y convertirlas en una propuesta arquitectónica. Algunas de las obras públicas más notables del artista son La Hermana Agua, Las Pistolas, La Gran Puerta, La Torre de los Cubos y la Plaza Fuente en Guadalajara, La Columna Dislocada en Japón, así como la Gran Espiga y el Cubo de Herrumbre que están en la Ciudad de México. Fernando González Gortázar falleció en octubre de 2022, a pocos días de cumplir 80 años. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues tenemos una muy breve pausa. Y mucha más información aquí en Noticias 22. Ya volvemos. Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana, ¡Mapache! Y en esta otra, con sus irregularidades en los comicios, ¡roba urna! Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría. Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. De la mano de Javier Aranda, Gaby Tlaseca, Kimberly Armengol, Jacaranda Correa y Álvaro Cueva. Un programa muy especial de Debate 22. Encontrarás un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas de carácter histórico, político, social, tecnológico y cultural. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas. Festival contra el silencio, todas las voces. Ganadores 2022 presenta Las Colonias. Se dice por ahí que los menonitas no tienen tiempo de escribir historia. Porque ellos su vida es trabajar, trabajar y trabajar. Nuestra doctrina religiosa dice que la mujer se tiene que someter al hombre. Semillas, el legado de la tierra. Cuidando las semillas, estoy contribuyendo a cuidar la vida. Estamos hechos para el maíz. Nuestros hijos pues se acostumbraron a hacer, a comer, estar en el campo. Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. Hoy el cine es tendencia. Estas fueron las grandes ganadoras en la noche de los premios Oscar. Everything, everywhere, all at once. Con 7 estatuillas, la película Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó la noche en la 95 entrega de los premios Oscar. El filme, dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, obtuvo 7 galardones de las 11 nominaciones que cosechó, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actriz Principal y Actor y Actriz de Reparto. Esta ceremonia se realizó sin contratiempos. No hubo escándalos ni cachetadas, no se declamaron polémicos discursos y no hubieron demasiadas sorpresas entre los ganadores. Guillermo del Toro's Pinocchio.
La noche inició con el premio al reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro, que se llevó el premio a Mejor Animación por Pinocho. Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue el filme alemán Sin Novedad en el Frente, que obtuvo 4 de las 9 estatuillas por las que competía, incluyendo Mejor Filme Internacional, dejando en el camino a Argentina 1985. La ballena, el más reciente trabajo del director Darren Aronofsky, se llevó 2 galardones, Mejor Maquillaje y Mejor Actor. Con este premio cierra con broche de oro el regreso del actor Brendan Fraser, que por años interpretó personajes de comedia y aventura. Podemos decir que la gran perdedora de la noche fue La Isla de los Espíritus, pues tenía 9 nominaciones y se fue con las manos vacías. Noticias 22, Julio López. Bueno, la academia también tiene su propia agenda. Cambiamos de tema porque reconocen el mérito editorial de Páginas de Espuma. Con casi un cuarto de siglo en el ámbito del libro, Páginas de Espuma recibirá el reconocimiento al mérito editorial 2023 que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su Secretaría de Extensión y Cultura y su editorial. Han subrayado lo importante que dentro de nuestros hábitos de ocio es ese viejo instrumento que tiene más de 5 siglos encuadernado y que llamamos libro frente al lenguaje de las pantallas, ¿no? Es sobre todo un reconocimiento a lo que hace una editorial, que ya no son ni los años ni quien la constituyen, sino su catálogo con sus autores, sus autoras y sus libros. Fue en 1999 cuando surge Páginas de Espuma. Dirigida por Juan Casamayor y Encarnación Molina, esta casa editorial se ha abocado principalmente a la publicación del cuento, género que Juan Casamayor ve fortalecido. Es constatable que los géneros literarios ya no se entienden como antes. O sea, ahora estamos ante una hibridación, un mestizaje de los géneros y, curiosamente, cada vez se imponen más las formas breves. Y me explico. No solo es que los cuentos o los microrrelatos o incluso los poemas ahora tengan un buen momento, sino que incluso las novelas cada vez son más cortas y los capítulos de las novelas cada vez más cortos. Otro aspecto que Juan Casamayor destaca es la libertad y capacidad de respuesta de las editoriales independientes que, dentro del complejo ecosistema del libro, pueden atender a nichos de lectores específicos para los cuales los grandes conglomerados del libro les toma más tiempo. Tenemos esa capacidad ágil, rápida, de minorías cada vez más informadas por la revolución tecnológica y, en el fondo, es un tipo de edición que responde a hacer de un gusto personal una aventura rentable. Es decir, yo soy sobre todo lector de cuentos, siempre lo he sido, ante todo un editor es un lector. Yo creo que la suma de editores y de editoriales independientes diversifican distintos gustos para distintas minorías que al final son una mayoría de lectores que atienden a lo que publica, digamos, el gran epígrafe edición independiente. La ceremonia de reconocimiento al mérito editorial 2023, que entrega la Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llevará a cabo durante su inauguración el 15 de marzo a las 19:30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Quizá ninguno de los integrantes de esta orquesta se dedique profesionalmente a la música. No obstante, su calidad interpretativa seguro que va a dejar huella. Por primera vez, la Orquesta Sinfónica de Yale, con base en New Haven, Connecticut, realiza una gira en 4 ciudades de México, bajo la dirección del maestro William Boughton y los 80 integrantes que la componen. And it was created about 55 years ago. Yale has no performance degree in music. So all of the members of the orchestra will become doctors, lawyers, architects, psychologists, etc. It gives about 6 concerts a year and tours every other year. And we always do programs that have a mix of the Western canon, American heritage, and American contemporary music.
El programa estará compuesto por Rainbow Buddy de Christopher Theophanidis, la Sinfonía número 7 en Do mayor de Jan Sibelius, el concierto para flauta de Carl Reinecke, el Guapango de Moncayo y como encore, Ina Sentimental Mood de Ellington y Congo del Fuego Nuevo de Márquez. I think that music has enormous power to develop greater awareness, understanding, respect, and ultimately love for each other. Because music is one of the art forms, probably the art form that goes much deeper into our souls than anything else. And that's been proven scientifically with people with dementia. You know, they can remember the songs from their youth and from their childhood, but they can't remember what they did yesterday. Como parte de un intercambio entre la Orquesta Sinfónica de Yale y la Orquesta Sinfónica de la Colmena Universitaria de la Universidad de Guanajuato, para el programa del 14 de marzo en la capital del estado, el concierto será en conjunto y en donde la Orquesta Mexicana presentará el Guapango. De igual modo, se organiza un recital el viernes 17 de marzo en la Capilla de San Miguel Viejo, en donde 30 cantantes de la institución, Ojalá Niños, compartirán 3 canciones con la Orquesta Sinfónica de Yale. Para el concierto del 22 de marzo, la agrupación estadounidense realizará un intercambio con miembros de la orquesta del Conservatorio Nacional. When we're touring, it's important that we don't just come to Mexico, our nearest neighbor, to do concerts, but to do educational work. And working with the university in Guanajuato, the conservatory in Mexico City, going into orphanages and schools in San Miguel. All of these are important things for developing closer ties and greater understanding between each other, between these young people. La Orquesta Sinfónica de Yale se presentará en el Teatro Principal de Guanajuato el 14 de marzo, el 16 de marzo en la Iglesia de San Francisco en San Miguel de Allende, el 18 de marzo en el Teatro Bicentenario de la Ciudad de León y finalizará con un concierto el 22 de marzo en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Noticias 22, Víctor Gaspar. La mesa está puesta para un encuentro literario regio. Bajo el lema Leer el mundo, demografía, cultura y polarización, la Feria Internacional del Libro de Monterrey desarrollará sus actividades de la 31ª edición. Se explorarán los ejes temáticos, obviamente desde el punto de vista literario, incluyendo autores de distintas generaciones de la escritura contemporánea, con géneros que irán desde el ensayo, la ciencia ficción. Se mantendrá el programa juvenil, así como el pabellón de la niñez, con una oferta de talleres y espectáculos para que las nuevas generaciones tengan un acercamiento a la literatura de manera lúdica. Esta edición nos interesa en particular abordar la literatura que se produce en lenguas originarias. El invitado de honor de la feria para este año será la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esto se da en el marco de la celebración del 90 aniversario de la universidad y del 80 aniversario del TEC de Monterrey. Agradecemos nuevamente al Tecnológico de Monterrey por compartir esta nueva edición de la FIL, lo que consolida nuestra vinculación que siempre ha sido fuerte, sobre todo en lo académico y en el desarrollo científico, pero a través de la cultura. Ambas instituciones preparan un programa académico en el que se abordarán los desafíos del presente y futuro. Tenemos también la intención y la voluntad de intercambiar espacios escénicos y grupos escénicos entre ambas universidades y llenar la ciudad de feria, con danza, con música, con teatro. Este encuentro literario se llevará a cabo del 7 al 15 de octubre en la ciudad de Monterrey. Noticias 22, Óscar Cortés. Una recomendación esta noche en Debate 22 para hablar de cine y literatura. Javier Aranda Luna recibe a la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Araceli Sony Soto. No se pierdan esta charla al término de este espacio informativo. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. Mujeres
Mujeres activistas. Urgen políticas efectivas que prevengan, atiendan las violencias y las sancionen. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sigue recayendo en las mujeres el trabajo en casa y es una de las grandes divisiones que generan una brecha en muchos sentidos. Vamos a hablar de la brecha salarial. Lo primero que tenemos que fijarnos es en dónde están invirtiendo los gobiernos. ¿Cómo ha servido esa inversión institucional y hacia dónde se ha movido? Del miércoles 1 al viernes 31 de marzo, previo a Noticias 22. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Nos encontramos con el doctor José Luis Díaz, con quien conversaremos junto con el doctor Julio Estrada sobre dos momentos importantísimos del arte, la creación y la recreación. Cómo afecta a nuestro cerebro, qué es lo que ocurre cuando se transmite la imaginación y la belleza del arte. El arte es creación de estructuras por parte de un artista y recreación de esas estructuras, sean musicales, películas, novelas, poemas, etcétera, por parte de un receptor. Pero la esencia es un estado de conciencia estético que sucede en el cuerpo y en el cerebro del creador, del intérprete, del receptor. Acompáñanos en La Oveja Eléctrica para hablar de esto. Aquí, en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Yo me hice actor pensando en el teatro. En Canal 22 recordamos al primer actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso. Gracias. Hoy en la noche, en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Esto de pisar el escenario, cualquiera lo hace. Homenaje a Ignacio López Tarso, el gran Macario. Actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad, pues no llega a ser nunca un buen actor. Consulta nuestra programación. En Rincón Nippon, Miri Murasaki desenfunda la espada mata demonios. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon hablaremos de Kimetsu no Yaiba, proyecto también conocido como Demon Slayer. Es un manga de Koyoharu Gotoge, realizado en el año 2016. Llevado al anime en 2019 y a la pantalla grande en el año 2020, consiguiendo un récord histórico en Japón, pulverizando el récord anterior por la película El viaje de Chihiro. La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios, después de que su familia fue asesinada por uno de ellos. Con la ayuda de otros cazadores, Tanjiro busca una cura para su hermana Nezuko, quien se convirtió en un demonio. ¿Pero a qué se debe el éxito de este proyecto fuera y dentro de Japón? Este proyecto ha ganado popularidad por mostrar detalles importantes y fieles de la cultura japonesa. Está ambientado en la era Taisho, también conocida como la era de la gran rectitud, que tuvo lugar del 30 de julio de 1912 al 25 de diciembre de 1926, la era más corta de Japón. Este trasfondo histórico se ve reflejado en la vestimenta y arquitectura de la serie. Además de estos elementos de carácter histórico, también podemos encontrar componentes mitológicos. Como Urodaki, el maestro de Tanjiro, lleva siempre una máscara de Tengu, que representa la dualidad entre el bien y el mal, y se cree que traen buena suerte y fortuna a quienes la usan. La máscara de Hyoto hace referencia a un rostro que arroja fuego a través de un tubo de bambú. Podemos ver los famosos haori, que son como una chaqueta tradicional japonesa que cae a la altura de la cadera, muy similar a un kimono. El personaje de Nezuko Kamado se basa en los famosos Oni, demonios japoneses, que tienen cuernos y piel roja. Los diseños de personajes y demonios están inspirados en las máscaras de teatro No, teatro tradicional japonés del siglo XIV. Por otra parte, la música de la serie mezcla elementos tradicionales japoneses y modernos. La serie ha inspirado a muchos fans para aprender más sobre la cultura, historia y arquitectura japonesa. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara!
Sayonara Miri. Y bien, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas cumple su segunda década. Vamos a conocer más. Hace 20 años, el 13 de marzo de 2003, se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que regula, reconoce y protege los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Paralelamente, fue creado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, generar políticas lingüísticas públicas en beneficio de comunidades indígenas y sus habitantes, así como asesorar a los 3 órdenes de gobierno en esta materia. Además, se reconoce jurídicamente que las lenguas indígenas y al español como lenguas nacionales, otorgándoles la misma validez para cualquier asunto o trámite de carácter público o privado. La ley establece que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas. Noticias 22. Julio López. Han pasado más de 60 años y la lucha por el Parque del Pueblo continúa. En la ciudad de Berkeley, en California, se encuentra un terreno que ha estado en disputa desde los 60. Es el People's Park, o Parque del Pueblo, que aunque es propiedad de la Universidad de California en Berkeley, opera desde principios de los 70 como parque público gratuito. En 1967, la universidad compró los 11,000 metros cuadrados del terreno, incluyendo las casas que había en él, con el plan de construir dormitorios para los estudiantes, estacionamientos y oficinas. La demolición de las casas comenzó al año siguiente, pero la universidad se quedó sin fondos y dejó a medias el trabajo. El terreno quedó abandonado y ante ello, estudiantes activistas propusieron que el lugar se convirtiera en parque público, para lo cual solicitaron la ayuda de comerciantes locales y residentes. Todos estuvieron de acuerdo, menos la universidad, claro. Al llamado acudieron más de 100 personas que empezaron a construir el parque en 1969 y terminaron siendo más de 1,000 los involucrados. Pero el vicerrector de Berkeley anunció que la universidad construiría un campo deportivo y construyó una cerca. El 15 de mayo de ese año, conocido como Bloody Thursday, los estudiantes habían organizado una concentración en People's Park, que fue enfrentada por la policía de varias entidades. El enfrentamiento ocasionó muertos y heridos. A partir de ahí, hasta ahora, los defensores, activistas, estudiantes, vecinos, simpatizantes, miembros de la comunidad y desposeídos que viven en el lugar se han enfrentado una y otra vez contra la policía y las autoridades universitarias y locales. En este 2023, la universidad volvió a anunciar el plan para construir dormitorios para los estudiantes. El asunto está en la Corte de Apelaciones en San Francisco. Uno de los argumentos de los defensores de People's Park es el ruido social que generarían los jóvenes en los dormitorios. Este sitio está inscrito oficialmente en el Registro Nacional de Sitios Históricos desde 2022 y se ha convertido en un espacio verde de encuentro comunitario, pero en donde también hay crimen y basura. La pelea legal continúa. Veremos qué pasa. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Omar Portuondo agradece a su público con una gira de despedida en la que celebra una vida en los escenarios. Esta es la gira de despedida de ella y nada, para nosotros es un honor tocar para ustedes esta noche. Sin más, vamos a presentar a la Dida de Buenavista, la novia de Philly, Omar Portuondo. Así fue como Omar Portuondo, la infatigable voz del Buenavista Social Club, hizo su aparición en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para brindarse plenamente al público capitalino por última vez. A sus 92 años de edad, con una sonrisa de oreja a oreja y ataviada con un vistoso atuendo blanco y su característico tocado en la cabeza,
la legendaria cantante entró por su propio pie al escenario y lo hizo al ritmo de Drume Negrita, una de las canciones más famosas de toda Cuba. Entre aplausos y vitoreos, el público recibió a la llamada novia del feeling, quien compartió durante cerca de 2 horas un compendio de las canciones más icónicas y queridas de su larga trayectoria de más de 70 años. Cobijada por las sonoridades del piano, la batería, el contrabajo y las infaltables congas, la cantante permaneció sentada en una silla de mimbre. Desde allí, hizo gala de una voz vibrante que no parece resentir el paso del tiempo. En los primeros instantes de una velada que, con toda certeza, quedará para siempre en la memoria, interpretó temas como Y Decídete Amor de José Antonio Méndez, con el que compartió escenario en más de una ocasión. Noche Cubana, un clásico del bolero feeling, compuesto por César Portillo de la Luz. Y como un guiño al género musical que nos hermana a Cuba, el bolero, deleitó a todos con una versión tropical y rejuvenecida de Solamente una vez, del Flaco de Oro Agustín Lara. El concierto que Omar Portuondo ofreció la noche del sábado formó parte de Vida, su gira mundial de despedida de los grandes escenarios. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos para hablar, Rafa, de gordofobia. Y además de un aniversario importante de la Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Yo me hice actor pensando en el teatro. En Canal 22 recordamos al primer actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso. Gracias. Hoy en la noche, en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Esto de pisar el escenario, cualquiera lo hace. Homenaje a Ignacio López Tarso, el gran Macario. Actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad, pues no llega a ser nunca un buen actor. Consulta nuestra programación. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar en su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. ¿Y de veras es enriquecedora la relación cine y literatura, Araceli Sonisoto? Creo que el diálogo entre el cine y la literatura es de crucial importancia en esta época contemporánea en la cual más del 50% de las películas se elabora a partir de obras literarias. Uno y otro medio se retroalimentan y en conjunto contribuyen a la creación de las ideas, de la ideología y del imaginario cultural. De todo esto hablaremos aquí, después del noticiero. Hoy, 21 horas.
Hace 13 lustros, la Casa Azul abrió sus puertas al público. Compañías de toda la República Mexicana se darán cita este sábado 18 y domingo 19 de marzo en el Centro Cultural del Bosque con motivo de la 15ª edición del Maratón de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes. Tenemos seis foros que estarán a lo largo del día teniendo distintas representaciones, entonces tomarlo un poco como un día de campo para estar aquí. Habrá también alimentos, habrá actividades al aire libre, habrá un espacio para lectura que tenemos en colaboración con Alas y Raíces. Toda la programación se realiza también en el contexto del Día Internacional del Teatro y el Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. En la Ciudad de México se presentarán 30 conjuntos, pero el programa se extenderá en todo el país gracias a la participación de otras 50 compañías. Tratamos de que al ser una fecha significativa, al ser los 15 años, tratamos de que fuera una representatividad y que hubiera compañías o puestas en escena que hubieran estado en los años, en las emisiones anteriores, como una manera de reconocer su trabajo. Continuando con las conmemoraciones, la Coordinación Nacional de Teatro realizará diversas actividades durante el mismo mes. Nosotros aquí en el Centro Cultural del Bosque estaremos celebrando el aniversario, además del Día Mundial del Teatro, el aniversario el 50 aniversario del Teatro El Galeón, una función especial ahí en el Teatro El Galeón, y además tendremos una exposición de los colegas diseñadores escénicos que participaron el año pasado en el World Stage Design en Calgary, en Canadá. El programa completo de actividades se puede consultar en las redes de la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Obviamente esto no es lo que está pasando en la Casa Azul, lo que va a haber en el Museo de Frida, se los platicamos el día de mañana porque es interesante cómo van a celebrar estos 65 años, pero ya tienen ahí por lo pronto en la agenda este fin de semana un maratón de teatro, Laura. Efectivamente, un maratón de teatro para niños, hay muchas opciones, muchas posibilidades, así que bueno, se va a poner bueno y bueno, pues ya mañana vamos con Frida, ¿no? A la Casa de Frida. Y por lo pronto ahorita vamos con Alberto Aranda, que nos ha preparado en este lunes de reporteros la gordofobia. ¿Qué está pasando? Un tema de gran actualidad del que se habla mucho y hace poco, bueno, hace unos minutos hablamos acerca de la película La Ballena, que ganó Brendan Fraser el Oscar a Mejor Actor, y esto pues es una de las tantas discusiones que se da en torno a la gordofobia. O a la película misma. Alberto, platícanos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a todos allá en el estudio. Efectivamente, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a todos nos interesa, que se llama gordofobia. Vamos a ver todo lo que implica todo esto, pero antes de platicar con la doctora Ana Celia Chapa Romero, doctora de la Facultad de Psicología, vamos a ver una cápsula informativa. Decirle a una persona con sobrepeso frases como «Qué pena con lo guapa que eres de cara», «Estabas mucho mejor más delgada» y «Si adelgazaras un poquito, te verías mejor», son actos de gordofobia. Y es que la gordofobia es el rechazo, odio y violencia que sufren las personas con sobrepeso por el hecho de serlo. En la encuesta nacional de discriminación del 2017 se señala que el sobrepeso es de las primeras causas de discriminación. Así también la encuesta nacional de salud del 2022 advierte que en el país hay 21 millones de mujeres y 15 millones de hombres con sobrepeso. Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Gordofobia. En contraste, se mantiene el Día contra la Obesidad. La OMS ya no considera la obesidad como una enfermedad, sino como un factor de riesgo que puede desencadenar enfermedades. Mientras se pide cambiar el estereotipo o el modelo de belleza a uno más real, tenemos casos como el de la actriz Michelle Rodríguez, quien fue la portada de la revista Marie Claire. Cuando salió la publicación, cientos de personas criticaron las fotografías y ella publicó un video en donde afirmaba: «La gordofobia existe y en nuestro país es algo que ni mínimamente hemos platicado. Habito un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños. Me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución».
Así también, Brendan Fraser, protagonista de la película La ballena y ganador del Oscar, al regresar a las pantallas con un personaje con sobrepeso, ha dicho: si pudiéramos abandonar el prejuicio contra aquellos que viven con obesidad, sería un paso en la dirección correcta. A menudo perdemos de vista que son seres humanos, con pensamientos y sentimientos, y corazones, y familias, y es una historia que se desarrolla a puertas cerradas. Pues bueno, gracias por continuar con nosotros y efectivamente se encuentra con nosotros la doctora Ana Celia Chapa Romero, profesora investigadora del área clínica y de la salud de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés, por el interés en el tema. ¿Por qué no empezamos por definir qué es gordofobia? Claro, la gordofobia, digamos que es un término que se ha utilizado recientemente, pero que alude a un tema, pues, digamos, también que pues no es tan nuevo, ¿no? Que es esta discriminación, estigma a razón del peso corporal, ¿no? Y que puede ser algo que tenemos internalizados, es decir, que nosotros mismos como personas luchamos contra ello y nos podemos llegar a sentir muy mal también cuando no cumplimos con cuerpos hegemónicos, pero también en las instituciones, ¿no? En diferentes instituciones también hay esta estigma y discriminación por razón de peso, ¿no? ¿Quiénes sufren más? Me imagino que las mujeres por las mujeres, o sea, en general las personas que con tallas grandes o sobrepeso sí lo sufren, pero en general, digamos, las mujeres por una condición de género que está muy asociada a la delgadez y la belleza, ¿no? Como sinónimos. Digamos, en los hombres también, pero tienen otros mecanismos de compensa, o sea, de que pueden compensar eso a través de el reconocimiento social por su trabajo, ¿no? En el ámbito político, o sea, en el ámbito público en general y también por situaciones económicas. Pueden tener un reconocimiento y digamos que hay se compensa. Se ha ido modificando este concepto de belleza y que nos ha traído consecuencias como la gordofobia y que la mujer de alguna manera sea la más afectada. Claro, eso que mencionas es muy importante porque hay que historizar, es decir, los modelos de belleza no siempre han sido los mismos y tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como la clase social, es decir, después de los periodos de guerra, ¿no? Marilyn es un referente, pero de posguerra, ¿no? Del periodo de posguerra, hay cuerpos o los cuerpos más frondosos, digamos, más grandes, eran un referente de belleza. ¿Por qué? Porque eso indicaba clase social. El problema es que los medios de comunicación, la familia, ¿no? El sistema también de salud, todo el tiempo refuerza ciertos modelos de cuerpos, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados, esto también afortunadamente está cambiando, pero estamos acostumbrados a ver cuerpos hegemónicos, ¿no? Un tipo de talla, un tipo de cuerpo, las tallas, por ejemplo, en las tiendas son determinadas tallas, ¿no? Y entonces, aquello que se sale de la norma tiende a recibir una sanción social, pero no se sanciona porque tienen ese cuerpo, sino está asociada a otras cosas que tienen que ver con otras cualidades internas como poco autocontrol, ¿no? Dejadez, baja autoestima, poca voluntad, y entonces esto se relaciona y la sanción es por eso, ¿no? Sobre todo ahora que se ha visto, o justamente también después de las revoluciones industriales y todo esto, donde el cuerpo se asemeja a una máquina que tengo que trabajar, ¿no? Y que tengo yo que tener el control sobre ello. Por eso, digamos que desde la infancia se ha visto también mucho que las niñas tienen un fuerte impacto, ¿no? Que a diferencia de los niños, a ambos les afecta, pero en las niñas que desde los 8 años empiezan con una preocupación excesiva por el cuerpo y que niñas de 12 a 16 años, por ejemplo, mencionan que no se sienten cómodas con su cuerpo. No se trata de privilegiar el ser delgado, ¿no? O decir, es que solamente los delgados son sanos o son los que pueden llegar a tener un éxito. No, también, o sea, todos los cuerpos pueden ser sanos, pueden tener un desarrollo adecuado, feliz, armónico, o sea, no se trata de privilegiar el ser delgado, ¿no? Y asociarlo con.
Exacto, porque incluso lo que se ha encontrado, bueno, ya digamos desde un enfoque crítico en el término, en los temas de nutrición y de medicina y el peso, es que hay, por ejemplo, un cuerpo delgado no necesariamente es un cuerpo saludable, ¿no? Y que más bien esta preocupación excesiva por el cuerpo que lleva a las personas, principalmente a las mujeres, a hacer dietas, es lo que puede generar o que puede desembocar en problemas de salud, el estar constantemente a dieta. Yo le agradezco su tiempo y nada más aclarar, no es privilegiar la delgadez, y si detectamos que nos está afectando esta discriminación por nuestra talla, por nuestro cuerpo, buscar ayuda, ¿no? Claro. Siempre se puede. Ahí es muy importante buscar ayuda con especialistas que tengan una perspectiva, digamos, además de una perspectiva crítica de género, también que estén trabajando estos temas, ¿no? Que introduzcan estos temas, sí como temas de salud, pero que también metan una discusión en torno a ello, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí estamos viendo algunos puntos que podemos discutir en familia, con los amigos, porque son temas en los que hay que debatir y que se prestan mucho a la polémica, ¿no? Y más allá de las cuestiones de salud o de sociales, el respeto es fundamental ante cualquier circunstancia, y si quieren decirle a algún familiar o amigo que tiene algún problema de salud, tener el tacto suficiente. Efectivamente, porque a veces no es un problema de gordofobia, sino un problema de, pues, a lo mejor algún tipo de enfermedad derivada del sobrepeso el que se esté tratando. La genética. Nos despedimos con música. Hoy celebramos los 60 años del trovador del rock argentino, Fito Páez. Muchas gracias.